Dame un guayoyo. 8 años invirtiendo a nivel global en startups alrededor del mundo que están generando diferencia. 2 años desde que entraron en Venezuela a buscar cuáles son los emprendimientos o los startups que pueden solventar los problemas de Venezuela. Estamos hoy reunidos y tomándonos un café con Luis Asir, el country manager de Square One Capital, un fondo de inversión VC que se encarga de invertir en startups a nivel global y ahora en Venezuela. Y estamos con Alex Gómez, Head de Innoven, una aceleradora de negocios que es familia de Square One Capital. Bienvenidos Alex, bienvenido Luis, ¿cómo están? Muchas gracias. Qué bueno. Antes de empezar este capítulo, vamos a hacer una breve mención a nuestro aliado, el Banco Nacional de Crédito, que nos sigue acompañando en todos estos espacios donde hablamos tanto como emprendedores como aquellas personas que invierten y acompañan a esos emprendedores que hoy en día están desarrollando negocios extraordinarios en Venezuela. El Banco Nacional de Crédito nos ha acompañado en las últimas temporadas en estos capítulos de Café con Emprendedores y queremos seguir buscando a quienes están construyendo ecosistema en Venezuela. Primero, quiero saber ¿qué hace Square One Capital? Y Luis, creo que tú me puedes ayudar con eso. Sí, claro. Mira, Square One Capital es un business firm basado en Miami, donde invertimos globalmente en startups, desde las etapas más tempranas, que nosotros consideramos una etapa temprana, una serie A, una serie B, depende más que todo de la atracción que tengas, más del nombre de la serie. Claro. Y también tenemos una segunda tesis en etapa growth tecnológica. Esta primera tesis nosotros nos enfocamos mucho en lo que es fintech, sobre todo lending, es ahí donde está nuestra experticia, donde nosotros añadimos valor, donde entendemos que podemos encontrar a los perfiles más diferenciadores de los founders. Y en la etapa más avanzada es un poco más de tecnología agnóstica, donde puedes ver compañías como por ejemplo Lime, el e-scooter company, y por otro lado puedes ver compañías como por ejemplo Anthropic. Son compañías que están disrumpiendo absolutamente un sector completo en una etapa ya más growth, y más que todo nos enfocamos en eso. Tenemos ya casi 50 compañías en el portafolio a nivel global, principalmente en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Y nos enfocamos mucho en eso, en poder añadir valor, en poder encontrar a los mejores founders y poder acompañarlos durante todo el camino, que es desde la etapa un poco más inicial, no tan temprana, hasta la etapa más growth. Claro. Y bueno, no solamente invierten, sino que también crearon un brazo que acompaña, que es lo que está representando aquí Alex, Head of Innoven. ¿Qué está haciendo Innoven entonces en este proceso? Ok, Innoven es una iniciativa de Square One, que somos una aceleradora de startups, vamos a decir relativamente joven, apenas tenemos un poquito más de 2 años, y nació porque justamente después de este negocio que se hacía globalmente, el liderazgo de Square One considera Venezuela su casa. Claro. y los nexos, y se quería hacer algo para dinamizar el ecosistema de startups en Venezuela. Claro. Hace un poquito, sí, más de 2 años, estuvimos viendo qué había y qué no había en el ecosistema, y habían distintas iniciativas de incubación, pero faltaba, o sea, vimos que había como un vacío para que existiese una aceleradora que invirtiera capital, claro, y acompañamiento estratégico y metodológico con red de mentores en el país especializada en startups, claro, en startups de tecnología. Entonces ahí, bueno, diseñamos y desarrollamos la aceleradora, y bueno, ya han pasado 7 startups por nuestro programa. Desde hace 2 años ahorita tienen 7 startups que han sido aceleradas. Que han pasado por el programa de aceleración. Todas han hecho un programa de formación más inversión. No todas. Nosotros tenemos preaceleración y aceleración. Okay. Entonces, la preaceleración dura 3 meses y sigue siendo como, vamos a llamarlo en términos técnicos, como un due diligence. Seguimos evaluando la oportunidad y las mejores pasan a ser invertidas. Okay. Entonces, bueno, de esas 7 hemos invertido en 4. Claro. Que entran en el proceso de Innoven como bueno, proceso de aceleración e inversión. El programa de preaceleración y aceleración, sí, reciben el mismo acompañamiento. Claro. La diferencia ya es en la inversión. Claro. O sea, no, de las 7 no todas han llegado a ser invertidas, pero hay unas que están en preaceleración. Entonces, claro, no es que
Puede ser que inviertan en ella puede ser que apenas inviertan, termine. exactamente. Claro. Y me imagino que para ustedes, Luis, en Square One Capital, crear este brazo de Innoven es alguna manera de mitigar riesgos a la hora de entrar en Venezuela. ¿O ustedes también entran a invertir sin que pasen por Innoven? Sí, mira, el tema Innoven, cuando uno invierte en etapa temprana, uno tiene que estar muy cercano a los founders. No solamente es entender el mercado, la idea, etcétera, sino con las metodologías de etapa temprana tú buscas es un acompañamiento, incluso sin inversión, por mucho tiempo durante el founder donde lo conoces. Vas viendo cómo opera, cómo gestiona la presión, cómo pivotea, que es algo que naturalmente vas a hacer en etapa temprana. Y Innoven nos permite a nosotros también tener ese acompañamiento que nos vas dando las señales no de garantía, pero sí de due diligence, como tú bien dices, de ir estudiando el founder, de cómo se ejecuta, etcétera, para después, una vez pasen el proceso de Innoven, no a juro tienen que entrar en el proceso de Innoven. Nosotros con Square One sí buscamos acompañar ya en una etapa un poco más temprana de lo que estamos acostumbrados a nivel global a las empresas aquí en Venezuela, ¿no? Claro. Entonces hemos tenido oportunidades donde hay compañías que preferiblemente pasa por Innoven, generan todos los resultados que estamos buscando, nosotros los acompañamos, entendemos muy bien a los founders y a partir de ahí la decisión es mucho más sencilla. Claro. Cuando no es así, la decisión toma un poco más, pero siempre se hace el proceso de due diligence natural que todo VC hace para poder invertirles en ello. Entonces no es que estamos cerrados en invertir solo en startups de Innoven, sino que estamos abiertos a toda la gama, pero obviamente cuando vienen desde Innoven ya vienen por un prefiltrado muy fuerte y muy grande, entonces Hay más chances de que hay vayan a mucho más invertir. chance. Y es un due diligence como el programa dura casi 6 meses. Claro. Entonces son 6 meses donde nosotros estamos viendo, Conociendo a fondo conociendo ese los founders, cómo ejecutan, cómo pivotean. Todos esos pequeños detalles que no te los dan 2 o 3 reuniones de Zoom o ir a la oficina una vez, ¿no? Es un acompañamiento completo. Claro. O sea, podríamos decir entonces que si eres una startup que quiere buscar inversión, puedes acudir directamente a Square One Capital, pero lo más seguro es que tengas más chances si pasas por un proceso como el de Sí, Innoven. sí, Definitivamente la puerta de entrada debería ser Innoven. Claro, 100%, claro. 100%. Mira, para de cierta manera dar contexto de esas etapas que tú hablas de inversión, ¿me puedes ayudar a entender qué significa una etapa temprana? O sea, ¿en qué momento es temprano para ti? ¿Temprano es cuando se me ocurre la idea o temprano es cuando ya probé mercado? O sea, ¿qué es una etapa temprana? Mira, las etapas tempranas van desde que tú estás en tu casa y se te ocurre la idea y haces un PowerPoint. Eso es la etapa más temprana. Yo tengo que tener un PowerPoint. Incluso no. Ojo, Ok. tienes que tener las ideas bien claras de cuál es el problema y cómo lo vas a resolver. Eso es mucho más potente que tener un PowerPoint o tener un deck. Eso es simplemente una herramienta. Pero las etapas tempranas, como te digo, van desde tener la idea hasta ir construyéndola, crear un MVP, ir probando los nuevos clientes, ir creciendo, ir pivoteando. Ya después tienes una idea de cuál es tu cliente, tu problema, lo empiezas a desarrollar, empiezas a generar tracción y vas creciendo. O sea, Ok. las etapas muchas veces la gente lo confunde con, mira, yo soy una etapa temprana porque soy un pre-seed. O le ponen nombre a las etapas. Yo estoy en Serie A, entonces yo me categorizo como una etapa temprana. Claro. A la hora de la realidad eso es falso porque tú puedes ver compañías que son Serie C y están generando $5,000 en revenue. Entonces eso es etapa temprana. ¿Y cómo diferenciamos entonces Serie A, Serie B, Serie C, Pre-Seed, Growth? ¿Cómo entramos en ese detalle para entender a fondo cómo va ese proceso de un emprendedor? Que estoy seguro que la gran mayoría no tiene ni idea hasta que le toca ir a levantar o pedir plata en dónde está y decir, mira, yo soy esto. Y Sí. algunos no saben todavía que decir, mira, yo no sé qué soy, pero yo No, necesito es que plata. al final los nombres de la serie es un orden. Es confuso, no es fácil. Tú empiezas por un Friends and Family, pero empiezas por un Pre-Seed, pero el nombre de la serie te la da, es más que todo un orden para tú no solamente poder nombrar las acciones en tu cap table con Pero cierta es un tema de preferencia. montos. Es un tema de tracción. Yo tengo, 100%. sí, hay otro ángulo para ver esto que tiene que ver con la incertidumbre Okay, y la validación de tu idea, ¿no? Okay. De hecho, hay libros y hay metodologías clásicas que primero tienes esa etapa de descubrimiento, donde descubres insights, profundizas en el dolor y en lo que está tratando de hacer el cliente. A mí me gusta mucho la metodología, por ejemplo, de Jobs to be Done, que está tratando de hacer el cliente para conseguir un progreso o unos beneficios y qué fricciones se consigue. Claro. Entonces ahí está como que las fricciones es como lo que llaman el pain.
Claro. Entonces, hay una primera etapa que están como descubriendo y desarrollando la idea. Y después que ya la tienen como conceptualizada y hacen producto, salen a validarla, salen al mercado a validarla. Que Entonces, no necesariamente es vender, ¿no? es vender, o sea, tú sales porque el emprendedor siempre tiene, el emprendedor innovador que está haciendo algo nuevo, tiene que validar un nuevo modelo de negocio. Él tiene la mejor intención del mundo de que lo que construyó va a funcionar. Claro. Pero, como dicen los gurús en Silicon Valley, no hay ningún modelo de negocio que sobreviva el primer contacto con el mercado. Claro. Entonces, tú sales y yo creo que esto va a funcionar o la gente se va a comportar de cierta forma y cuando salen no necesariamente es así. Entonces, por eso es un periodo de validación. Y hay un término muy, muy técnico de nuestro mundo startupero que es Product Market Fit. O sea, en ese periodo de validación, el emprendedor está buscando Product Market Fit. Claro. Y el Product Market Fit, al final, sí tiene, tiene unos KPIs o unas medidas que cuando logras Product Market Fit, uno sabe, ¿no? O sea, hay que leer de forma encadenada distintos indicadores: crecimiento, retención, satisfacción de los clientes. Hay varias cosas que uno ve y dice, ah, mira, esto ya el mercado lo adopta. Entonces ahí baja considerablemente el riesgo Que asume el inversionista. y típicamente cuando tú consigues Product Market Fit deberías estar listo para voltearte a los VCs y decirle, mira, ya Claro. este producto funciona, este producto innovador funciona, lo adoptaron, me lo está jalando el mercado, estoy buscando un ticket de Sí. plata para hacerlo crecer y empezar a Claro, escalar. claro. Y ojo, Que ahí debería entrar a Square One, Exactamente. teniendo ya una validación. pero ojo, hay inversionistas que invierten sin tener product market fits y, o sea, invierten Claro, las etapas más tempranas. más que inviertes en el Pre-seed. founder totalmente. Por lo menos yo te hago una pregunta, Daniel. Una compañía que levanta $2 billones a una valoración de 10 billones, Ujú. ¿en qué etapa crees que está? Bueno, yo creo que va a depender del potencial de escalabilidad que tiene la compañía para poder definir en qué etapa puede estar. Pero puede ser una compañía que no ha validado, pero daría mucha lógica que sea alguien que ya tiene tracción. Exactamente, pero fíjate que no. Hay compañías que pueden, sobre todo ahorita con el tema de inteligencia artificial y en Silicon Valley, que ya más que todo viene por lo que te digo, por la calidad del founder también, Claro. levantan $2 billones a una valoración de 10 billones con un PowerPoint, Claro, con una sin haber idea, probado. sin Bueno, porque haber salieron probado de nada. OpenAI, porque Claro, salieron de sales con una validación de founder muy importante, pero mi mensaje es que la etapa no siempre está ligado al nombre de tu serie, sino más bien es una etapa muy temprana esa. Lo que pasa es que es una valoración muy exagerada, pero está muy ligada a la atracción y a todo lo que menciona Alex también. Claro. Está interesante que puedas levantar ese nivel de capital solamente siendo un founder reconocido. Es Sí. que ahí es lo importante. Tú Sí. inviertes siempre es en el equipo. Claro. La idea, el mercado, tienes que validarlo, pero principalmente es el equipo. Es lo que tú buscas. Claro. O sea, ¿Y qué estás buscando en ese equipo cuando vas a ver proyectos? mira, depende de la etapa, ¿no? Yo creo que algo para mí que es muy importante, obviamente, todo el tema de resiliencia, de cómo te manejas en presión, que conozcas muy bien tu mercado y tu problema. O sea, mi objetivo es que cada vez que yo me reúno con un founder, él tiene que saber absolutamente cada detalle de su problema, de su sector. Uno como analista tiene que conocer, porque es raro, porque uno como analista tiene que conocer 100% la compañía en la que está invirtiendo, mejor que el founder. Sin embargo, el founder siempre tiene que saber más que el analista. Claro. Es como una diatriba que es la competencia de quién sabe más, pero uno siempre busca el equipo que esté súper preparado para resolver ese problema. Y muchas veces yo busco que el equipo tenga un secreto. ¿Cuál es ese insight que tienes tú, que no tiene más nadie, que te puede hacer llegar a esas escalas, que puedas crear algo disruptivo, algo contrario? Claro. Eso es súper importante. Pero el equipo, y es muy complejo porque ya entras en algo más de feeling y de psicología, ¿no? Hay muchas cosas que te permiten entender si una persona está preparada, ¿no? Me acuerdo, una de las cosas que a mí me gusta mucho es cuando un founder tiene padres militares que les toca viajar por muchas veces, o sea, tiene que cambiar casi que anualmente el lugar donde vive, es una persona que está acostumbrada al cambio, a generar desde cero una nueva vida. Esos son todos traits que te da un founder que tiene capacidad de adaptarse,
Porque en la etapa temprana te vas a tener que adaptar a nuevos retos, vas a tener que pivotear. Entonces eso es lo que tú buscas, un equipo que pueda tener esa ejecución y que no se quede pegado y que cuando todas las decisiones sean malas, pueda elegir la menos mala. Claro. En el caso de etapa súper temprana, que es donde estamos con Innoven, y es un reto aquí en Venezuela, es que el equipo tenga también la capacidad de desarrollo tecnológico in-house. Okay. O sea, nosotros, bueno, buscamos lo mismo, ¿no? Que conozcan bien el problema y típicamente uno busca que los founders o hayan sufrido la problemática o la conozcan tan de cerca que justamente esos insights ya les corre, ¿no? Pero nos reunimos con muchos emprendedores o equipos de startups y de repente nos dicen, bueno, sí, nosotros no somos tecnológicos y estamos como tercerizando esa parte. Ya eso es como un red flag. Es un red flag. Entonces, porque sabes que va a haber mucho costo de programación. Sí. O sea, por lo menos un equipo debería tener alguien que sea como del sector de la industria. Digamos, si estás haciendo, no sé, una startup en medicina, en salud. Oye, tienes a alguien que sepa de salud, que se juntó con alguien de tecnología y ya uno va como evaluando ese founder's fit con la startup que están presentando. Todo esto envuelto en una palabra clave que todo founder tiene que tener, que es obsesión. Claro. Tienes que ser obsesionado con tu problema, con tu sector, como dice Alex, con todo lo que rodea ese tema. Ya, yo le agregaron una palabra a obsesión, que es hambre. O sea, yo tengo varios años trabajando en aceleradoras y a veces vemos founders que eran técnicamente muy buenos y tenían capacidad de desarrollo tecnológico, pero el hambre de comerse al mundo creo que es algo que no en todos los libros aparece y eso cuando uno lo nota entrevista y invierte, sí hace falta. Ahora, mi pregunta es, ese founder que tú ya tienes muy bien definido en Square One, que es el que tú le apostarías, ¿qué pasa si no ha llegado ahí? ¿Sí lo puedes convertir en que llegue ahí desde una aceleradora? ¿O eso es algo que ya tú sabes desde que pasa por el proceso de aceleración, que tú dices, no, este founder no va a llegar a los estándares que me está pidiendo Square One para invertir? Yo te diría que, o sea, uno busca diamantes en bruto. O sea, y la aceleradora justamente para pulir esos diamantes en bruto. Porque la aceleradora te da estrategia, te ayuda a ver puntos ciegos, te da metodología. Por lo menos el trabajo de nosotros es muy hands-on, es muy de trabajar con ellos codo a codo, planteándose las hipótesis, qué vas a medir. Y tú ves también cómo ellos van como adoptando, vamos a llamarlo ese capability de la experimentación y eso. Y terminan como actuando de una forma más profesional, más potente y tal, pero yo creo que la materia prima de ese diamante en bruto uno lo ve desde el inicio, ¿no? Desde el inicio, y por lo menos en Square One, donde invertimos en una etapa un poco más avanzada, nosotros ya buscamos encontrar esos diamantes, ¿no? Claro. Ustedes no lo quieren pulir. Siempre hace falta porque nosotros brindamos expertise en temas que entendemos que el founder no puede tener algo, un punto ciego específicamente en un tema que no tiene que, a juro, conocer como algo por complementar a su proyecto. Exactamente. Claro. Pero en teoría deberías ya ser un diamante que son esos founders que, te lo digo, cuando te reúnes con ellos, lo sientes y cuando trancas las llamadas, lo primero que se te viene a la cabeza es este es un founder que no podemos dejar ir. Esto es alguien que va a cambiar algo, va a transformar. Y después de haber visto tantos founders a nivel global y en Venezuela, ¿hay talento en Venezuela para ser founder? Totalmente. Total. O sea, de verdad que el talento venezolano, bueno, lo vemos en Venezuela y en la diáspora. O sea, yo me atrevería a decir además que la diáspora de Venezuela es la diáspora más potente del mundo. Y lo vemos con todos estos emprendedores que han hecho cosas y han sido los primeros unicornios en México y en otros lados, ¿no? Claro. Definitivamente
somos muy pilas y bueno, para caer en el cliché resilientes y de verdad que todo lo que dicen, pero tiene mucha cancha, mucha cancha. Yo también estuve varios años en Perú y tú ves como que ese empuje y esas pilas del venezolano. Claro, claro. ¿Y consideras que esa opción del emprendedor venezolano viene dada por las oportunidades que tiene Venezuela o por el founder como tal que las sabe detectar en el país? O sea, ¿crees que un founder de otro país pueda venir a Venezuela y entender las oportunidades y aprovecharlas tan bien como ese founder venezolano? Mira, yo creo que, o sea, siempre es posible y siempre puedes conseguirlos, pero sin lugar a duda, el founder venezolano que además está criado en este ecosistema puede detectarlo muchísimo más rápido y puede ejecutar muchísimo más rápido. Pero como te digo, o sea, puedes traer un mexicano a Venezuela y puede crear algo buenísimo, pero yo creo que hay muchísimas más probabilidades que alguien venezolano que vive el día a día aquí pueda crear algo muchísimo más potente porque conoce absolutamente todas las dinámicas, conoce la cultura, conoce y está además acostumbrado en el día a día a tener muchos obstáculos. Claro. Esto no es solamente algo de Venezuela, ¿no? En Latinoamérica tiende a pasar mucho, en países emergentes. Pero sin lugar a dudas no hay nadie que conozca más su casa que el que vive en ella, ¿no? Eso para mí no... No, yo me atrevería a agregar ahí que el emprendedor venezolano es muy flexible porque a diferencia de otros países, tú puedes, o sea, puedes hacer las cosas by the book. Aquí no hay ningún book. Sí, Aquí no hay un guión. Claro. Aquí te cambian las reglas del juego. O sea, en la mañana, en la tarde ya es otra. Entonces uno, y no solamente el emprendedor startupero, o sea, el empresariado en general se tiene que adaptar muy rápido y aprender muy rápido de las nuevas reglas, ¿no? Sí, el día a día te hace ser Muy flexible. muy flexible y muy potente. Claro. Bueno, yo creo que todos los que están en el mundo de startups siempre sueñan con esa empresa unicornio. Y ahí va una pregunta muy interesante. ¿En Venezuela pueden existir empresas unicornios? Entendiendo que tenemos un mercado limitado de 28 millones de venezolanos. Oye, eso es una palabra que la verdad creo que no es el fin de ningún emprendedor. O sea, eso es una consecuencia de que estás haciendo las cosas bien, de que conseguiste un problema importante, real, hiciste algo de mucho valor y capturaste un valor que te hizo crecer y escalar muy rápido. Y bueno, la consecuencia es el unicornio, pero creo que no es el fin. Pero dicho eso, o sea, sin duda, ya estamos viendo casos concretos de empresas que son referentes, o sea, bajo estándares de Silicon Valley que desde cero a, bueno, en 3 años a facturar millones de dólares, se logró solamente en este país, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que sí. Sí, no, y sin lugar a dudas, lo que pasa es que además lo bonito de este momento en el mundo, porque es histórico, con inteligencia artificial, sé que es ya casi que es un cliché decir inteligencia artificial, ¿no? Todo Hoy en está día, girando en torno a la inteligencia artificial. porque tú dices, un unicornio venezolano, ¿qué significa? Es un unicornio que solamente opera en Venezuela, porque hoy en día tú puedes crear una compañía global desde Venezuela. El problema que te permite resolver, o los problemas que te permite resolver la inteligencia artificial, y cuando hablo de inteligencia artificial, o sea, son compañías que son nativas de inteligencia artificial, que el problema que resuelven es totalmente global. Y tú puedes nacer aquí en Venezuela, Claro. capturar el mercado venezolano mientras capturas el mercado de lo global. Hay casos, y no muy lejos, Chile no es un país que tiene, de cierta manera, muchos más habitantes que nosotros, que en términos económicos es mucho más grande, digo, en mercado de captación de una startup. Claro. Y en Chile está Runway, que es una compañía que ha levantado a valoraciones por encima de 3 billions, porque su mercado no es Chile, son chilenos, operan en Chile, pero su mercado es global. Claro. Hoy en día el chip que tiene que tener el emprendedor venezolano, y yo entiendo por la dinámica venezolana que hay muchos problemas que resolver internos, que son replicables en otros sectores, en otros países, pero que aplican aquí, eso te va a llevar hasta cierto lugar. Pero uno tiene que nacer con el chip de que nosotros podemos resolver problemas globales con la sabiduría venezolana, que eso se puede replicar. Si tú resuelves un problema aquí, estoy seguro que lo puedes resolver en gran parte del mundo. Claro. Y tienes esa ventaja, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que hay que potenciar y que el emprendedor venezolano también tiene que vivírsela en ese sentido de,
tú aquí puedes crear no solamente un unicornio, puedes crear el animal que tú quieras, ¿no? ¿Y han visto eso? ¿O todavía sigue siendo un sueño y una búsqueda que estamos buscando ahorita en el mundo de startups? Mira, cada vez creo que, o sea, no hemos encontrado, obviamente no hay un unicornio venezolano. En Latinoamérica hay muy pocos unicornios. Claro. Por poner un ejemplo, en México, que es un mercado enorme, no hay tantos unicornios, no salen tantos. Claro. Hoy en día con inteligencia artificial salen muchos. Pero yo creo que poco a poco, y lo vemos mucho Alex y yo, que cada vez hay más emprendedores creando cosas nativas de inteligencia artificial que empiezan por Venezuela para validar el mercado. Es un laboratorio perfecto y ya tienen esa visión de esto no es un problema que solo resuelvo en Venezuela, esto es un problema que resuelvo en muchísimos lados. Claro. Entonces, claro, ahí es donde también nosotros con Innoven y con Square One podemos darles expertise global para poder llevarlos a ese nivel donde, bueno, no tengas esa visión de que tu mercado es Venezuela. Claro. Está buenísimo, pero puedes quedarte con todo el mundo si quieres. Claro. Yo estoy súper optimista. Sí, ¿De qué la vamos a encontrar? No, yo estoy súper optimista, bueno, Ahí. porque es que ahorita, exacto, se están alineando las estrellas en muchas cosas a nivel de inteligencia artificial. Hay un momento que está pasando ahorita que nos llaman de afuera, fondos de afuera, y quieren saber qué está pasando en Venezuela y muéstrenos startups. Entonces, ese también, ese cambio de interés hacia Venezuela también va a incentivar a que personas que de repente no habían terminado de tomar la decisión de lanzarse a emprender, ahora sí lo hagan. Claro. Entonces, yo creo que ahí va a haber un cambio hacia Pero ahí está pasando algo interesante, que este año cuando sacaron las estadísticas de emprendedores que hay en Venezuela, el número cayó. O sea, veníamos de tener, creo que eran 2 millones de emprendedores en Venezuela y pasamos a tener 1,5. Algo así fue la estadística que salió en el último reporte de emprendedores en Venezuela. Sí, no, lo que pasa es que ese es un reporte que es muy amplio con el término emprendedor. Claro. O sea, ahí incluye desde, no sé, autoempleo, microempresarios y tal. Claro. Entonces, No necesariamente es el startup. Nosotros yo creo que exacto, nos especializamos en el emprendimiento tecnológico de startup, que sea, hay un término que es VC backable, o sea, que son emprendimientos que son escalables, que pueden crecer exponencialmente. Ese es el tipo de emprendimiento que yo creo que va a crecer. Claro. Y para entender un poquito el pensamiento detrás de un fondo como Square One Capital, ¿cuál es el objetivo de invertir en estas empresas? ¿Lograr un exit a largo plazo? ¿Lograr un flujo de caja? O sea, ¿qué están buscando ustedes a la hora de invertir en una empresa? Sí, mira, cuando... Y es muy importante esto, porque cuando uno revisa las estadísticas de cuántos founders o emprendimientos nosotros revisamos anualmente, si estás revisando 1,000 startups al año, estás corto. Por lo general, de esas 1,000 startups puedes invertir en 6, 5, si tienes suerte. Al año. Al año. Porque nosotros no buscamos negocios buenos. Y eso es algo que muchas veces los founders no entienden cuando uno, de cierta manera, no invierte en ellos, de que mi negocio es muy bueno. Sí, tu negocio puede ser muy bueno, pero yo estoy buscando es un outlier. Yo estoy buscando es alguien que esté haciendo algo transformativo, y en términos de la matemática del fondo, que eso es muy importante para todos los VCs, nosotros buscamos aquellas startups que nos puedan devolver y mucho más el fondo completo. Por eso nosotros hacemos apuestas, hay fondos que se estructuran para invertir en 15, 20, 45 compañías y de ahí dependen los tickets, etc. Pero cada apuesta que uno hace busca que te devuelva completamente el fondo y más. Por eso nosotros buscamos es aquel founder totalmente diferente, contrario, que pueda generar un impacto enorme y que pueda devolverte el fondo. Por eso es que terminas invirtiendo en muy pocos. Claro. Y por eso que es complejo encontrarlos. Y uno tarda muchísimo, pero vale la pena. Y es ahí el juego del VC. Invertir en outliers, no invertir pero en para buenos hacer un negocios. éxito. O sea, el VC tiene ese juego para hacer un éxito a largo plazo, o simplemente para generar valoración No, tú buscas generar éxito, 100%, porque es tu manera de retornar el dinero a los inversionistas. O sea, tú siempre entras para salir. 100%. No entras para quedarte en el largo plazo como... De hecho, en una pyme, si uno hace una pyme, típicamente... Si, no sé, voy a hacer un restaurante, Bodegón. yo le digo al tío... Monta un bodegón. Sí, yo le digo al tío, mira tío, necesito fondos para montar el restaurante, y yo soy el socio operativo y él es socio capitalista, ¿no? En el mundo VC es diferente.
De hecho, no se dice socio capitalista, es el inversor. Yo entro para que, bueno, agregar valor y que vaya subiendo la valoración de la startup y salir en cierto momento para realizar tu Sí, ganancia 100% financiera. es buscar un exit, ya sea a través de una oferta pública, que en Latinoamérica es muy complejo, o a través de una adquisición. Los mercados secundarios. O mercados secundarios que cada vez son más líquidos. Mercados secundarios me refiero, son aquellos mercados donde tú puedes tradear compañías privadas. acción, claro. Entonces, es más over the counter, entonces tú tienes que, no es tan dinámico como la bolsa pública, Claro. pero ese es totalmente el objetivo. Claro, en Venezuela uno siempre tiene que adaptar al modelo a las circunstancias del país. El tema de dividendos es algo que siempre está en conversación, pero sin lugar a duda no es algo que el VC busca. Yo no busco generar dividendos. Yo busco generar es un exit, ya sea por una adquisición, por mercado secundario o por una oferta pública. Claro. ¿Y qué comportamientos distintos han visto entre Venezuela y Latinoamérica en torno a la inversión? O sea, estamos muy por detrás, estamos muy, no por detrás, pero totalmente distintos. Mira, estamos muy por detrás, pero no solamente Venezuela, toda Latinoamérica. Para que tengas una idea, en 2025 se levantaron 400, en inversión hubo 480 billions invertidos. Eso es una cifra que ha venido bajando. En 2021 fueron 717 billions. Latinoamérica de esos 480 billions capturó el 1%, que es 4.8 billones. Wow. De los cuales 4 billones aproximadamente fue entre México y Brasil. El resto en Latinoamérica. O sea, no es solamente que Venezuela está empezando. O sea, en Venezuela las cifras no deben llegar a que en un año, dependiendo de ciertos momentos, se levanten más de 5 o 10 millones de dólares. Pero es una consecuencia regional. O sea, claro. Perú, Chile, Bolivia, Argentina. Los fondos les cuesta entrar en Latinoamérica, primero por obviamente el conocimiento local, pero también porque hay escasos momentos de éxito. IPOs en Latinoamérica, para que entiendas, de 2021, incluso de 2018, han habido 5. Puede ser, más que todo en Brasil y en México. Nada. Nada. Entonces, cuando tú inviertes en Silicon Valley, los exits son rapidísimos. Claro. O sea, puedes salir a bolsa muy fácilmente, pero es un tema totalmente en Latinoamérica. Eso cambia con inteligencia artificial. Pero también para que tengas una idea, de esos 480 billions, el 50% fue captado por inteligencia artificial. Entonces, y en Latinoamérica es un gran porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que uno puede pensar? Mientras más se tenga el chip de natividad en inteligencia artificial, más capacidad de atracción de funding tienes, por ende, mayores valoración vas a poder lograr. Porque también el tema de la valoración es un tema de demanda. Claro. ¿No? Claro. Si tú estás levantando $100,000 a $1 millón y tienes 0 inversionistas, es como la ley de precios, ¿no? Sí, o sea, sí. Pero yo me atrevería, bueno, ahí a complementar. Solamente aproximadamente como el 6% de los exits en Estados Unidos se hacen a través de IPOs, a través de salidas en bolsa. La mayoría de los exits de los fondos de Venture Capital, de sus posiciones en las startups, son a través de compañías más grandes de tecnología que adquieren las startups. Entonces, ahí es donde entra como que el mundo también corporativo en Estados Unidos, donde va adquiriendo tecnología de startups. Un tema de control de las soluciones, las grandes Big Tech, o sea, como que absorben muchas startups y ahí los fondos. De hecho, así nació la industria. Decían, bueno, vamos a invertir para que estas grandes empresas, cuando compren la tecnología, exista, ¿no? Claro, entonces los fondos siempre están fluyendo. Ahí en Latinoamérica y en Venezuela, lo que también debería pasar en el futuro es que corporativos entren en este juego de adquirir startups, ¿no? Claro, porque además tú buscas invertir en lugares donde haya un funding continuo, ¿no? Eso también es un problema no solo en Latinoamérica, en Europa. El funding va a Estados Unidos principalmente porque es el lugar con mayor concentración de capital. Eso es un gran dicho en Silicon Valley. Entonces tú sabes que si tú inviertes en una compañía que levantó 5 millones pero va a necesitar 20, tú sabes que hay altas probabilidades de que se dé. Latinoamérica es muy diferente. Por no hablar solo de Venezuela, en Latinoamérica completa, en Europa también. Entonces eso es algo que impacta mucho. Y eso creo que puede cambiar con el tiempo, pero es un tema de que poco a poco, mientras se den los casos de éxito y se atreva a invertir más en el país, pero eso también nosotros, los venezolanos, tenemos que entender que tiene que empezar por nosotros. Si nosotros no apostamos por Venezuela o por Latinoamérica, cada quien en su región, el inversionista que está afuera no lo va a hacer a ciegas. Claro, y ahí es donde está, yo diría, la gran complejidad del ecosistema. Y mi pregunta es, entendiendo que el ecosistema es
o tiene tanta dificultad para realmente lograr el éxito, ¿cuáles son las verdaderas oportunidades que tienen que perseguir esos founders? Que es una pregunta interesante. Sí. O sea, ¿qué tiene que estar buscando ese founder si de verdad quiere triunfar en el ecosistema de startups en Venezuela? Como para que alguien como Square One Capital voltee a ver, como alguien que Innovent tenga interés en acelerar. Bueno, pero eso, cuando uno evalúa una startup, que creo que es lo que debería estar pensando el equipo de founders, es la estrategia. O sea, la estrategia es escoger qué hacer y qué no hacer por una razón inteligente por detrás, ¿no? Entonces, cuando tú escoges vamos a decir, una buena estrategia, estás escogiendo, oye, que el problema sea real. Y cuando decimos que el problema sea real es porque hay los problemas que son importantes y hay unos problemas que son nice to have, o dolores que son más dolorosos, menos dolorosos. Entonces, que sea real es que sea un problema importante, que sea esencial, que sea doloroso, que sea frecuente. Entonces, tú empiezas por ahí. Ahora, eso tiene que ser un problema de muchos, para que el mercado del TAM sea grande. Y que lo resuelvas de una forma que deleite a esa gente, para que la gente se enganche y haga el switch de como lo hacía antes. Entonces, yo creo que es lo básico, ¿no? O sea, problema real, mercado grande, resuélvelo bien, y después cuando empieces tienes que descubrir la forma de distribuirlo y los canales de adquisición más eficientes, y ahí ves la ejecución. Entonces, lo que debería estar viendo ese founder es lo que también vemos nosotros cuando estamos escogiendo una oportunidad de inversión. Claro. Entonces, aquí en Venezuela, oportunidades hay infinitas. Más bien hay muchas problemáticas, hay muchas cosas que atender. Pero ahí a mí me gustaría diferenciar el tipo de oportunidad que hay en Venezuela, porque si bien es cierto, Luis me comenta algo muy interesante, que hay oportunidades que no solo son para solucionar los problemas de Venezuela, sino que te van a permitir escalar muy rápido en un mercado global, pero también están las oportunidades que no han sido solventadas en Venezuela y que trayendo tecnología de otros países o implementando tecnología de otros países puede solventar esas oportunidades o esos problemas aquí en Venezuela. Entonces, ¿hay alguna respuesta correcta? ¿En qué apuntar? ¿O hay algo que sea más llamativo para un founder que otro? Bueno, yo diría que, ahorita también estamos viviendo momentos que, vamos a decir que se está abriendo como el telón, ¿no? Y eso implica, hay oportunidades porque ahora los fondos quieren ver qué hay aquí y ven casi que un océano azul de cosas que se pueden hacer acá. Claro. Pero por el otro lado, también viene la competencia, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que también es un momento para que subamos también el nivel, sobre todo de innovación y desarrollo tecnológico de los emprendimientos en Venezuela. Pero, para complementarte, Alex, o sea, como tú dices, Daniel, hay muchos problemas que no están resueltos aquí, ¿no? Y es una oportunidad enorme porque si nos fijamos, muchos de los principales startups aquí en Venezuela, Cachea, Ridery, Yomi, son soluciones que existen en otros países y que han existido desde hace muchos años, pero que aquí no estaban. Claro. Y donde a través de la implementación de tecnología tropicalizada a Venezuela, pudiste lograr un resultado buenísimo, porque si tú preguntabas hace, no sé, 6 años, ¿por qué Uber no entra a Venezuela? Entonces la gente te decía, no, porque el mercado es muy pequeño para ellos, etcétera, pero vemos después compañías como Yomi, como Ridery, que son además 2 compañías compitiendo que están atacando un mercado y que les va muy bien. Entonces yo creo que no solamente hay oportunidades para resolver temas globales, eso es un chip que yo creo que es muy importante, pero sí hay oportunidades para resolver problemas locales que no se han resuelto. O sea, Claro. Es muy válido traerse modelos de negocio que están probados afuera, que funcionan afuera, que han generado un impacto afuera, traérselos a Venezuela, porque aquí todavía no lo hay. Entonces, eso puede generar un impacto. ¿Cuántas veces uno no viaja a Venezuela, de fuera de Venezuela y dice, wow, esto en Venezuela sería un hit porque tenemos el mismo problema? Ahí está. O sea, tampoco es que tienes que reinventar la rueda. Es tener... ¿Y hay alguna preferencia entre tropicalización y innovación? Yo creo que las van de la mano. Van 100% de la mano porque cuando tú traes un modelo de negocio de afuera, puedes decir, ahí no hay innovación. No, la innovación está en cómo la adaptas al venezolano, a la cultura, al mercado, a los problemas. Traerse
un Uber para acá, bueno, tenías que resolver el problema de la confianza que no existe en los Estados Unidos. Claro. La gente se monta en cualquier carro, pero aquí era un problema bastante evidente que fue resuelto de cierta manera tropicalizando la tecnología y el modelo de negocio. Claro. Pero tropicalización e innovación van completamente de la mano. Y te puedo dar un ejemplo con eso. En los modelos de crédito de los bancos, de las fintechs, tú no puedes replicar modelos de créditos de un país a otro. Es decir, yo no puedo coger un modelo de crédito que funciona en España y traérmelo a Venezuela. Tengo que tropicalizarlo. Y en esa tropicalización está la innovación. Claro. Está el insight que aporta el founder de cómo detectar qué cosas van a funcionar en ese modelo de crédito para este tipo de mercado. Claro. Para mí, tropicalización e innovación es casi la misma palabra, solamente que es un tema de cómo lo adaptas al país. Claro, también innovación, si tú haces algo que es nuevo para la región, el momento de escalar, o sea, típicamente tú, si naces en Venezuela, es tu laboratorio, llegas a Product Market Fit, y estás creciendo y atraes, además de clientes, capital, tú puedes decir, bueno, ahora, ¿qué otro mercado podemos seguir creciendo? Claro. Entonces, si estás haciendo algo bastante innovador, puedes llegar a otros mercados, creo que te da una flexibilidad versus si vienes con un modelo de negocio que ya existe en los otros mercados, dices, Claro. bueno, ya aquí está como saturado ese modelo de negocio, tienes que ver a dónde vas, ¿no? Claro. Entonces, eso depende, ¿no? Claro. Me encanta. Si tuviésemos que recomendarle a esos emprendedores que nos están escuchando, que quieren montar algo o que tienen ideas muy buenas, ¿qué consejos le pueden dar de lo que ustedes quisieran escuchar cuando llega un founder, bien sea el proceso de aceleración o al proceso de inversión? Bueno, en mi caso, yo, como tengo tiempo trabajando de la mano con emprendedores, y de hecho es lo que cuando llegan a Y Combinator es lo que te dicen, ¿no? Go talk to customers. O sea, al final, una de las cosas que yo veo es que hay emprendedores que empiezan a desarrollar un producto y se quedan en su casa o en su laboratorio codeando y que esperan que esté perfecto sin hablar con los clientes, ¿no? Entonces, oye, hay que salir, profundizar, entender esto, lo que yo llamo los jobs subidón, pains, gains, fricciones, porque si entiendes bien eso, puedes diseñar una propuesta de valor sólida. Claro. Y diseñar un mejor producto, pero al final terminas como muy design thinking también, como co-creando con tu cliente, iterándolo, refinándolo, ¿no? Entonces, yo creo que el consejo es eso, o sea, no esperen para de verdad iterar con el cliente. Eso es justamente lo que se llama desarrollo de clientes, ¿no? Claro. o customer development. No, 100%. Y si yo tuviera que resumirlo todo en una oración, sería sal, atiende el problema, lanza, crea, remángate las manos, métete en el barro, sal a darte golpes, pero no esperes. No planifiques, bueno, ya voy a rebotar esta idea. Si tú tienes una idea que crees que puedes transformar vidas, sal a hacerlo. Y poco a poco el mercado te va a ir diciendo qué hacer. Y tienes que tener la mentalidad que tienes que pivotear. De hecho, yo creo que ahorita estamos en un momento único que tú el producto lo puedes hacer en 40 minutos. O sea, si haces un buen prompt. Y mientras te bañas también. Mientras te bañas. Y entonces ya el costo de producir la tecnología tiende a cero. Claro. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo más importante? Conocer la necesidad. Todo parte de una necesidad y una problemática. Entonces... sí, pero si no conoces el problema también como lo conoce tu cliente, Claro. vas a tener hueco. Hay que patear calles para entender que Hay que Tal patear cual, calles. uno aprende jugando Patear fútbol en la cancha. Claro. Totalmente, No en sí. otro lado. ¿Cómo se postula alguien en Innoven o en Square One Capital? Bueno, para Innoven, o sea, nosotros estamos, vamos a decir, con ventanilla abierta todo el año. O sea, la innovación no espera convocatorias. En cualquier momento nos pueden contactar en la página web de squareonecapital.com/innoven. Ahí van a ver más detalle de nuestro programa de aceleración y hay unos links donde están las bases de nuestro modelo. Y hay otro link que es un formulario donde cualquier emprendedor puede entrar y llenarlo
con la descripción de su startup. Nosotros también me pueden contactar por LinkedIn. La verdad que estamos abiertos en nuestra cuenta de Instagram, que es Innoven Accelerator. También síganos, además de que nos pueden contactar por ahí. También pueden estar pendientes de los eventos que organizamos Open Talks. Entonces, sigan nuestras redes y bueno, no duden en contactarnos si tienen una startup. Sí, la invitación es que cualquier persona que esté desarrollando una startup nos pueda contactar a mí o a Alex a través de LinkedIn, no solamente para buscar si quieren entrar en la aceleradora o buscar fondos de Square One Capital, para cualquier cosa en la que nosotros podamos apoyar a los emprendedores aquí en Venezuela. De verdad que la invitación es que no duden a contactarnos. Mira, me encantó estar con ustedes, Luis Asir, Country Manager de Square One Capital, y Alex Gómez, director o head de Innoven aquí en Venezuela. La verdad que están haciendo un trabajo increíble apostándole al ecosistema. Yo creo que ustedes son un ejemplo a seguir, a que hay que invertir en Venezuela, hay que seguir apostando a esos founders que tienen mucho talento para crear soluciones innovadoras en el país y que pueden atender otros mercados regionales. Y yo creo que esto es una invitación a que no solamente otros fondos o otros aceleradoras se sumen al ecosistema venezolano, sino que también los empresarios vean qué está pasando en el ecosistema y de cierta manera se involucren en este espacio, bien sea trabajando con un fondo de la mano, con una aceleradora, creando proyectos propios. Pero bueno, hay un mundo por descubrir en Venezuela que le vemos mucho potencial para que construyan economías sólidas si logramos escalar a mercados regionales. Entonces yo creo que hay una oportunidad muy bonita aquí, muy contento de que tenemos a dos personas muy dedicadas a hacer que esto crezca en Venezuela. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este capítulo de Café con Emprendedores. Despedimos, obviamente, recordando a nuestros aliados del Banco Nacional de Crédito que siguen apoyando y dándole herramientas a todos esos emprendedores y founders que están queriendo escalar en Venezuela. Y sin más nada que decir, muchísimas gracias. A ti, Daniel. No.